En este vídeo vamos a explicar el diseño y optimización de una planta de producción de cúmeno. Para ello, vamos a seguir el índice que se puede ver en la pantalla. Para comenzar con el diseño de la planta, el primer paso fue hacer un mapa mental para plantear las diferentes etapas y problemáticas que tendríamos que resolver a lo largo del diseño, además de analizar la información principal de la que disponíamos. En cuanto al primer punto, la materia prima, las cuestiones que nos planteamos principalmente son, por un lado, cómo se almacena, y por otro, su precio y la cantidad en la que lo necesitaremos. En lo relativo a la reacción, tendríamos que resolver las dimensiones del reactor y las condiciones a las que éste operará. En el siguiente punto, tendremos que plantearnos cuántas torres necesitaremos y cómo las dispondremos para su optimización. Y por último, en lo relativo al producto final, nos plantearemos, por un lado, la rentabilidad de la producción y por otro, qué hacer con los productos secundarios derivados del proceso, puesto que tendremos que gestionarlos para que la producción resulte ecológicamente responsable. Comenzamos con el diseño del reactor. El primer paso para el dimensionamiento del reactor es determinar las condiciones de funcionamiento. Estas condiciones las seleccionaremos teniendo en cuenta que buscamos la mayor conversión del reactivo limitante, en nuestro caso el propileno, y la mayor formación del cúmeno. Para la selección de estas condiciones óptimas utilizaremos un reactor ideal, es decir, un reactor Gibbs, que calcula la composición de la corriente de salida mediante ecuaciones termodinámicas. Sin embargo, para realizar una correcta elección de las condiciones, tenemos que tener presente el proceso real. Sabemos que la cinética que se nos ha proporcionado es válida para una reacción irreversible, en estado gaseoso y en un rango de temperaturas de 320 a 460 grados y de presiones de 20 a 40 bares. Esto es importante puesto que tenemos que asegurar que la corriente no pase a estar en fase líquida. Se ha seleccionado una presión de 25 bares para nuestro proceso, por ser común entre los procesos industriales y por lo encontrado en bibliografía. Para esta presión, la temperatura mínima necesaria para que la corriente se encuentre en estado gaseoso es de 305 grados. Fijándonos en la cinética del proceso real, sabemos que lo más conveniente sería trabajar a temperaturas lo más altas posibles, puesto que favorecería la cinética de la reacción principal frente a la reacción secundaria, aumentando la producción del producto principal, el cúmeno. Sin embargo, tal y como se ve en la gráfica de la derecha, en el reactor Gibbs observamos que aumentando la temperatura, la conversión de propileno disminuye, puesto que al tratarse de una reacción exotérmica, esta pasa a ser reversible. Por tanto, para asegurarnos de que nuestra reacción sea irreversible, tomamos un valor mínimo de la conversión del 97,5%, a la que le corresponde una temperatura de 370 grados. Con esto quedan definidas las condiciones óptimas para el diseño del reactor, las cuales serán utilizadas a continuación, y son de 25 bares y 370 grados. El siguiente paso es dimensionar el reactor real, a partir de las condiciones obtenidas. Como hemos mencionado, la reacción del proceso es exotérmica, por lo que va a resultar muy complicado y costoso, por la elevada refrigeración que esto requiere, mantener la temperatura de la corriente constante durante el paso por el reactor, con lo que se ha optado por la utilización de un reactor con perfil de temperaturas. Como podemos observar, la temperatura seleccionada a la salida es la obtenida a partir del Gibbs, mientras que la de entrada es 30 grados inferior. Ahora, la pregunta a la que debemos contestar es ¿cuál es la dimensión del reactor para la cual obtenemos la conversión obtenida anteriormente en el Gibbs, en nuestro caso del 97,5%, y a su vez la máxima producción de cúmeno? Para responder a esta pregunta, realizamos dos análisis en Aspen, en los cuales variamos el número de tubos y la longitud del reactor. A partir de estos estudios concluimos que las dimensiones ideales serían de 755 tubos y 6,5 metros. Así conseguíamos una conversión muy cercana al 97,5% y una producción de 93 moles por hora de cúmeno. Tras haber diseñado el reactor, el siguiente paso es el diseño de un proceso de separación. En este caso surge la duda de qué es mejor, si una destilación flash más 2 torres o bien una destilación continua formada por 3 torres. Por ello, se han simulado los dos tipos de destilación y se ha observado que se obtienen mejores resultados en separación con la destilación continua. Por lo tanto, se ha decidido que el proceso de separación esté formado por 3 columnas de destilación continua, como se muestra en el diagrama. En la primera columna de destilación se pretende separar el propano, propileno y benceno en las corrientes de cúmeno y P, D y B. Para la obtención de los parámetros óptimos se ha hecho por un lado un análisis del calor del calderín en función del número de platos y por otro lado un análisis del calor del calderín en función del plato de alimentación. Mediante el primero de ellos se ha observado que el número de platos mínimo necesario para llevar a cabo la destilación es 12, mientras que con el segundo de ellos se ha observado que el plato óptimo de alimentación es el 6. De esta forma se ha conseguido obtener el reflux ratio y distillate to feed ratio óptimos que se señalan. Siguiendo con las columnas, para la columna 1, que se encarga de separar el propano y el propileno del benceno, y para la columna 2, que separa finalmente el cúmeno y el P, D y B procedentes del destilado de la columna 0, se han hecho exactamente los dos mismos análisis indicados anteriormente, obteniéndose estos parámetros óptimos. Finalmente, tras la optimización del proceso completo, se llega al objetivo principal del mismo, la producción de cúmeno, llegando a obtener un flujo de casi 93 kmol/h de 99,8% de pureza, tal como demanda el mercado. Esto se traduce en 93.576 toneladas al año en caso de que se opere 350 días al año en 3 turnos de 8 horas al día. Además, realizando un breve análisis económico, estimando el precio del cúmeno en la actualidad como de 1.100 euros por tonelada, se obtendrían unos ingresos de venta de casi 103 millones de euros anuales. Sin embargo,
los ingresos no es el único factor a considerar al realizar un proyecto de esta naturaleza. También es de gran importancia que el proceso sea eficiente en cuanto al aprovechamiento de los recursos, no solo por la reducción de costes que supone, sino por la reducción de desechos que contaminan al entorno y la reducción de materia prima necesaria, por lo que es necesario establecer qué se hará con los 3 flujos de salida restantes. La solución que se ha tomado, por tanto, es la que se muestra en el diagrama de flujo completo del proceso. En primer lugar, el flujo correspondiente al propileno y propano en su mayor parte se emplea como combustible para la generación de energía. A pesar de tratarse de un proceso contaminante, permite el aprovechamiento de la corriente en lugar de su desecho. Por otro lado, el flujo de salida del benceno se decide recircular a la propia alimentación del proceso, por lo que se reduce la cantidad de benceno requerida como input. Finalmente, no es factible ningún modo de aprovechamiento para el PDI-B, por lo que este flujo de salida será desechado con las garantías precisas para que el impacto medioambiental sea el menor posible. Además, la cantidad producida de este último material es únicamente de 0,94 kmol/h, a diferencia de los 93 kmol/h de cumeno que se producen. Por lo que se puede decir que en general el proceso diseñado dispone de una gran eficiencia y aprovechamiento de recursos, respondiendo de esta forma a los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con las producciones a gran escala. Finalmente, en lo que se refiere a los sistemas de intercambio de calor, se han tomado 2 medidas. Por una parte, el proceso se ha diseñado de forma que el líquido refrigerante y calefactante sea agua, de forma que pueda ser desechado sin resultar dañino para el medio ambiente. Y por otra parte, se propone aprovechar el calor extraído durante los enfriamientos del proceso en otras etapas, mediante un circuito de refrigeración recirculada. Dando fin a esta presentación, se puede concluir que, tras todos los pasos descritos, se ha conseguido diseñar un proceso de producción de cumeno óptimo y eficiente.